Durante décadas, Giancarlo Simancas fue el eterno galán de Venezuela, adorado por el público, perseguido por mujeres y envuelto en la mitología de un ídolo que parecía tenerlo todo. Pero detrás de los aplausos vivía un hombre que nunca logró retener la felicidad. Su esposa se fue. Su amante lo expuso. Una prometida huyó antes de la boda. Y en cada romance, desde el vínculo apasionado que Viviana Givelli aún recuerda, hasta el estallido emocional con Mimí Lazo, siempre había una sombra de la que él no podía escapar. Porque la verdad es que, aunque Giancarlo Simancas se casó 5 veces y vivió más historias de amor que muchos hombres imaginan, solo una mujer permaneció realmente en su corazón. Y ahora, a sus 76 años, finalmente confiesa lo que tantos sospecharon durante años. ¿Quién era ella? ¿Por qué guardó su nombre en silencio durante tanto tiempo? ¿Y cómo este amor secreto marcó cada beso, cada matrimonio y cada desilusión que vino después? Hoy, Giancarlo Simancas revela la única verdad capaz de reescribir toda su leyenda. Giancarlo Simancas, nacido Rafael Ignacio Briceño Simancas, el 17 de julio de 1949 en Maracaibo, Venezuela, nunca fue solo un ídolo de telenovelas. Fue un hombre cuya vida privada despertó casi tanta fascinación como las más de 50 producciones en las que participó. Detrás de los flashes y las portadas de revistas existía un torbellino de romances, matrimonios, rupturas y reconciliaciones que lo convirtieron en uno de los galanes más comentados de su generación. Simancas alcanzó la fama nacional en la era dorada de la televisión venezolana, convirtiéndose en un rostro habitual en papeles protagónicos. Con su carisma y su voz inconfundible, apareció en más de 50 producciones dramáticas, muchas veces como el héroe apasionado o el hombre atormentado por el amor. Pero mientras su carrera profesional ascendía, su vida sentimental se desarrollaba con la misma intensidad y, en ocasiones, con la misma turbulencia. Su primera esposa fue la actriz caraqueña Marta Mijares, 2 años mayor que él. Mijares ya había construido una carrera antes de conocer a Simancas. Debutó en 1963 en El amor tiene cara de mujer, y su participación en Cristina para Radio Caracas Televisión le permitió actuar junto a Marina Baura e incluso María Félix. Para los años 70, Marta era considerada una de las jóvenes actrices más prometedoras de Venezuela. Después de años de trabajo constante en producciones nacionales, Marta se mudó a Miami en el año 2000, donde inició un segundo capítulo en la televisión hispana de Estados Unidos. Actuó en telenovelas producidas por Fonovideo, Univisión y Telemundo. Más allá de la actuación, se reinventó como escritora, publicando un libro donde entrelazó anécdotas personales con recetas familiares heredadas de su bisabuela, una obra tan íntima como culinaria. Durante su matrimonio con Giancarlo Simancas, tuvieron a su hija Ileana, nacida en 1979. Como sus padres, Ileana incursionó brevemente en la actuación, participando en televisión y cine antes de construir un camino propio, diverso y global. Aunque nació en Venezuela, vivió luego en Estados Unidos, Colombia, España, Indonesia, Bali e India. Posee una maestría en psicología holística y se describe abiertamente como bilingüe, bisexual y bicultural, abrazando una vida marcada por el movimiento, la identidad y el autodescubrimiento. Incluso mantuvo una relación sentimental de 2 años con la actriz Patricia Velázquez, algo de lo que ha hablado con orgullo y sinceridad. Madre e hija compartieron pantalla años después, una experiencia que ambas describieron como profundamente significativa, un puente entre generaciones de mujeres que forjaron su propio camino, aun cuando sus vidas permanecían unidas por el legado de Giancarlo Simancas. Tras su primer divorcio, Giancarlo intentó nuevamente construir un hogar estable. En 1981 se casó con María Javier Brandt,
una modelo caraqueña cuya belleza ya había cautivado a toda la nación. María Javier, conocida por sus deslumbrantes ojos verdes y su elegancia serena, había ganado el título de Miss Venezuela 1980, una corona que le abrió todas las puertas que tenía frente a ella. Ese mismo año, representó al país en el certamen de Miss Universo en Seúl. Aunque no clasificó, regresó a Venezuela convertida en un símbolo nacional de orgullo. Fue recibida con honores, nombrada miembro honorario de la Policía Metropolitana y rápidamente se convirtió en una de las figuras públicas más solicitadas de su generación. Por un momento, parecía que Simancas había encontrado a la pareja perfecta, una mujer cuyo ascenso mediático igualaba el suyo. Pero su matrimonio fue breve. Para 1982, apenas un año después, la pareja se había divorciado. Personas cercanas aseguraban que sus personalidades y estilos de vida simplemente no encajaban. Otros susurraban sobre tensiones emocionales que ninguno de los dos confirmó públicamente. Fuera cual fuera la razón, se separaron en silencio. Y entonces llegó la tragedia. No mucho después de la separación, Giancarlo recibió una noticia devastadora. María Javier Brandt había muerto en circunstancias angustiosas en el mismo apartamento que alguna vez compartieron. Por respeto, y debido a las restricciones de plataformas como YouTube, los detalles específicos no se comentan públicamente, pero lo que sí se sabe es que su fallecimiento conmocionó al país y dejó preguntas que jamás tendrían respuesta. Con los años, surgieron especulaciones sobre lo que pudo haberla llevado a ese momento, pero Simancas nunca reveló detalles personales. Cada vez que el tema aparecía, su respuesta era firme, pero llena de dolor. No quiero culpar a nadie. Cuando una persona toma una decisión así, no puedo pararme aquí y señalar a otros. Un familiar recordó una llamada telefónica inquietante recibida aquel día. La voz al otro lado no sonaba como la de María Javier, y al preguntar quién hablaba, la persona dudó. Finalmente, alguien explicó en voz baja. Ella venía batallando emocionalmente. Tú sabes que no estaba bien. María Javier Brandt, nacida el 28 de abril de 1961, estaba apenas en sus 20 años. Una mujer que había conquistado certámenes de belleza, representado a su país y deslumbrado a todos con una radiancia que parecía anunciar una carrera larga y brillante. La belleza de María Javier Brandt era imposible de ignorar. En cuanto Giancarlo Simancas, ya uno de los galanes más admirados de Venezuela, la conoció, quedó cautivado, y ella, con solo 20 años y todavía envuelta en el brillo de su triunfo como Miss Venezuela, se sintió encantada por la atención del corazón de galán más querido del país. Su romance avanzó rápidamente y en cuestión de meses se casaron. Pero no todos celebraron la unión. Según la prensa de la época, aconsejaron a María Javier no casarse tan apresuradamente, especialmente por la diferencia de edad de 12 años. Él tenía 32, conocido, establecido, constantemente vigilado por los medios, mientras ella apenas comenzaba a navegar la vida pública. Los medios lo siguieron sin descanso, retratando su relación como fascinación, desbalance o desastre inminente, según el titular del día. Personas cercanas a ellos describieron posteriormente un panorama preocupante detrás de puertas cerradas. Aunque María Javier entró al matrimonio con ilusión, no parecía completamente feliz en casa. Algunos recordaron momentos en que se despertaba llorando, repitiendo que algo en su vida no estaba bien, aunque no lograba expresar exactamente qué sentía. Simancas, en el punto más alto de su fama, supuestamente imponía expectativas estrictas a su joven esposa. Una de ellas, según testimonios de esa época, era que no debía trabajar fuera del hogar. Para una mujer que acababa de ser coronada Miss Venezuela, que había probado la independencia, el aplauso y las posibilidades,
La repentina reclusión resultaba asfixiante. Mientras tanto, los tabloides empezaron a publicar rumores, historias de supuestas infidelidades atribuidas a Simancas. Fuesen ciertas o no, esos titulares solo intensificaron el sufrimiento de María Javier. La combinación de aislamiento, presión mediática y tormento emocional la fue llevando lentamente a una profunda depresión. Amigos afirmaban que se sentía despojada de su identidad. Ya no era una estrella en ascenso, ya no era dueña de sí misma, sino alguien atrapada en una vida que nunca terminó de elegir. El 2 de octubre de 1982, la espiral llegó a un final trágico. María Javier Brandt intentó quitarse la vida. Tenía apenas 21 años. Su muerte estremeció a Venezuela. La pérdida fue descrita como profundamente dolorosa, profundamente conflictiva, y continúa siendo uno de los capítulos más tristes en la historia de Miss Venezuela. Incluso décadas después, sigue siendo recordada como la reina con los ojos más impactantes que haya tenido el certamen. Una mujer cuya belleza cautivó a un país, pero cuyo sufrimiento permaneció invisible hasta que fue demasiado tarde. Tras la tragedia que marcó el final de su segundo matrimonio, Giancarlo Simancas intentó una vez más reconstruir su vida personal. Esta vez se casó con Ana María Lazo, mejor conocida como Mimí Lazo, una de las actrices y productoras más respetadas de Venezuela, admirada por su talento, su disciplina y su inconfundible presencia tanto en la pantalla como en el escenario. Mimí no era una figura pública más. Había construido una carrera sólida por mérito propio. Comenzó a actuar a mediados de la década de 1970, formándose con prestigiosos directores de teatro en Caracas. Su dedicación le valió una beca en Italia para estudiar artes escénicas, y más tarde continuó perfeccionándose en el Actors Studio de Nueva York, un logro poco común para una actriz venezolana de la época. Su primera aparición importante en la televisión nacional llegó con la telenovela Carolina, pero no fue hasta el año 2000 cuando ingresó al cine internacional con Solo por un instante. Con el tiempo, Mimí acumuló una impresionante trayectoria. Cientos de obras teatrales, numerosos premios y papeles inolvidables en producciones venezolanas como Guerra de las Mujeres, Giros del Destino y Enamorarte. Era respetada, temida, querida y sin duda influyente. Pero detrás de sus triunfos profesionales se escondía la turbulencia de su relación con Simancas. En una reciente entrevista con la periodista Shirley Barnaghi, Mimí reveló algo que había callado durante años. Otra mujer había sido responsable del fin de su matrimonio con Giancarlo. Habló con franqueza, casi con dolor, describiendo el derrumbe emocional que vive una mujer cuando descubre la traición de su pareja. Una mujer solo pierde a su marido por otra cuando ya no tiene fuerzas para dejarlo ella misma, confesó. Según Mimí, el matrimonio comenzó a fracturarse mucho antes de que terminara oficialmente. Los rumores crecían, la confianza se rompía y el agotamiento emocional se hacía insoportable. Al final, la relación con Simancas llegó a un punto sin retorno. Una mujer entraba en su vida mientras otra salía, y el ciclo se repetía, o como Mimí lo describió con amargura, un clavo saca otro clavo. No se guardó nada. Mimí Lazo dejó claro que su matrimonio con Giancarlo no terminó en silencio. Terminó porque otra persona intervino y porque ella ya estaba demasiado cansada para seguir luchando. Tras su ruptura con Simancas, Viviana Givelli enfrentó años de escrutinio mediático. Circularon rumores asegurando que ella había sido la causante del final del matrimonio entre Giancarlo y Mimí, una historia repetida tantas veces que muchos la creyeron cierta. Pero Viviana decidió aclararlo públicamente. Insistió en que no tuvo nada que ver con la separación. Yo nunca fui amiga de ella, pero jamás le quité el esposo a nadie, afirmó. A la gente le encanta inventar historias que nunca ocurrieron. La propia Mimí Lazo respaldó esta versión.
en un momento de inusual sinceridad, declaró públicamente que Viviana no había sido la mujer que destruyó su matrimonio. Ella no fue quien me quitó a mi esposo, admitió Mimi. El problema siempre fue entre él y yo, y la presencia de otras mujeres. Porque, como explicó Mimi, su relación con Giancarlo había sido tóxica, inestable y llena de inseguridades. Dijo que se sentía constantemente amenazada por las mujeres que lo rodeaban, fuesen reales o imaginadas, y que a menudo terminaba envuelta en conflictos emocionales en los que ni siquiera se reconocía a sí misma. Yo le perdoné todo, confesó. Todo, incluso cuando no debía. Su ansiedad aumentó cuando surgieron nuevos rumores de infidelidad, culminando en el devastador momento en que Simancas anunció que sería padre nuevamente. La noticia coincidió con el derrumbe final de su relación. Hasta hoy, la única hija reconocida públicamente por Simancas es la que tuvo con su primera esposa, Marta Mijares. Sin embargo, aquel anuncio durante su relación con Mimi alimentó toda clase de especulaciones. Aunque Mimi nunca reveló el nombre de la actriz que, según ella, entró en su matrimonio, en redes muchos señalan a Dora Mazzone. Nada ha sido confirmado, pero el rumor persiste. Mimi también recordó el momento en que enfrentó a una de las mujeres que ella creía involucrada, un episodio que hoy describe con incredulidad. Me le presenté y le dije, «¿Así que tú eres la que me lo está quitando?», relató. Yo ya estaba rota, peleando batallas que no valían la pena. Hoy mira aquellos días con claridad. Las relaciones tóxicas, cuando miras atrás te preguntas, Mimi, ¿en qué estabas pensando? Después de terminar con Giancarlo, Mimi reconstruyó su vida. Finalmente encontró estabilidad y felicidad junto al actor y escritor Luis Fernández, con quien más tarde se casó. Su relación actual contrasta profundamente con el caos que una vez vivió. ¿Y Viviana Ghibelli? Lejos de ser una rival, se mantuvo totalmente al margen del drama, enfocándose en su carrera y negando cualquier implicación. «No fui yo», repetía, y nunca lo fui. Cuando la conversación giró hacia Dora Mazzone, la actriz reveló recientemente los capítulos más íntimos de su vida personal y profesional durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta. Por primera vez en años, habló abiertamente sobre sus relaciones sentimentales, incluida su complicada historia de amor con Giancarlo Simancas, el hombre con quien tuvo a su hija, Graciela. Dora confesó que, durante su juventud, el amor nunca fue una prioridad. El matrimonio, en particular, era algo que evitaba deliberadamente. Creía que podía enfrentar la vida sola, que la independencia era la verdadera medida de la fortaleza. Quería probar mi independencia, explicó. Quería saber hasta dónde podía llegar por mí misma. Pero la vida, como dijo, tiene su manera de desarmar nuestras teorías. Pasan los años, continuó. Conozco al padre de mi hija, me enamoro, me deslumbro y me entrego por completo. Esa entrega finalmente se transformó en lo que describió como una profunda decepción, una que sacudió por completo su fe en el amor. Dora había crecido admirando el ejemplo de sus padres, una familia sólida, unida, construida sobre el afecto y el apoyo mutuo. Cuando se enamoró de Giancarlo, soñó con construir algo similar. Pero pronto descubrió que la familia feliz que tanto anhelaba no era algo que Simancas pudiera ofrecerle. Tuve que aprender por las malas que lo que soñaba no era posible con este señor, dijo con serenidad. Según Dora, Giancarlo simplemente no estaba preparado, ni dispuesto, a asumir las responsabilidades de una pareja o de un padre joven. Al darse cuenta de que no podía depender de él, se preparó para un camino distinto, criar sola a su hija. Y aún así, pese a todo, reconoció que Simancas ha sido un padre presente y amoroso para Graciela, a quien ambos adoran profundamente. El perdón, reveló, fue la clave de su sanación. Uno no puede vivir con resentimiento, reflexionó.
No puedes seguir preguntándote, ¿por qué no cumpliste tu promesa? ¿Por qué no estuviste allí? ¿Por qué no me ayudaste? Hay que soltar. Tomó tiempo, pero Dora finalmente hizo las paces con su pasado. Hoy está lejos de sentirse desanimada. Dora confesó que aún sueña con casarse, no como escape, sino como un nuevo comienzo. Reveló que ella y su pareja actual planean boda, posiblemente este mismo año. Su voz se iluminaba con esperanza, demostrando que las heridas no apagaron su fe en el amor. Mientras tanto, la vida sentimental de Giancarlo continuó generando titulares mucho después de su ruptura con Dora. Tras divorciarse de Mimì Lasso, se supo que mantenía una cercanía especial con Viviana Gibelli, su compañera en la telenovela Todo por tu amor, en 1993. En ese momento, fueron una de las parejas más comentadas de Venezuela. Él, el galán más codiciado de la era. Ella, la impresionante ex Miss Monagas, convertida en figura ascendente de la televisión venezolana. Su química era innegable, y la prensa los trató como realeza. Pero, pese al revuelo, su relación también terminó antes del matrimonio. Otra historia de amor que se desvaneció antes de llegar al altar. Para 2021, se reportó que Simancas estaba casado con Gladys de Briceño, aunque incluso esa relación permanece envuelta en especulaciones, pues muchos no saben si el matrimonio sigue vigente. A través de todo esto, queda claro un patrón innegable. Todas las mujeres que amaron a Giancarlo Simancas se marcharon llevando consigo una historia. Unas llenas de esperanza, otras de dolor, pero todas inolvidables. Vale la pena señalar que, sin importar cuántas esposas haya tenido Giancarlo Simancas, hasta el día de hoy posee una trayectoria de casi 5 décadas y es considerado uno de los galanes por excelencia. Gracias a su innegable apariencia de seductor, alto, atractivo y carismático, Giancarlo Simancas no solo robó corazones en todas partes, sino también dentro de los propios estudios de grabación. Además, posee una voz sumamente seductora que, según algunas leyendas urbanas, era su mejor arma para conquistar figuras del medio artístico nacional. A lo largo de su carrera, Giancarlo Simancas cultivó la imagen del máximo galán venezolano, un hombre adorado en pantalla y comentado sin descanso fuera de ella. Pero detrás de esa fachada glamorosa, existía una vida privada turbulenta que alimentó a la prensa de farándula durante décadas. Sus enredos amorosos fueron numerosos, sus escándalos constantes, y aunque amó con intensidad, solo unas pocas de esas relaciones llegaron realmente al altar. Entre matrimonio y matrimonio, Giancarlo tuvo hijos y vivió romances que subían y bajaban con la misma velocidad que las telenovelas que protagonizaba. Uno de los capítulos más comentados ocurrió justo después de su divorcio de Mimì Lasso. Casi de inmediato, el actor fue vinculado con Viviana Gibelli, la actriz y presentadora con quien había compartido protagonismo en Todo por tu amor en 1993. Su química en pantalla se convirtió en una relación real que se volvió una obsesión nacional. En cuestión de meses, se comprometieron. La televisión venezolana se preparaba para lo que prometía ser una gran boda televisada, un evento mediático pensado para celebrar a una de las parejas más glamorosas de la época. Pero justo cuando la emoción estaba en su punto máximo, todo se derrumbó. La boda nunca se realizó, y ni Giancarlo ni Viviana ofrecieron una explicación clara. La ruptura se convirtió en otro misterio más dentro de su extensa historia romántica. Fiel a su reputación, Giancarlo no tardó en volver a los titulares. Poco después de terminar con Gibelli, reapareció con un nuevo romance, esta vez con la cantante Liz. Por un breve momento pareció que por fin encontraría estabilidad, pero la relación se desmoronó tan rápido como comenzó, confirmando lo que muchos ya sospechaban. Simancas era un hombre que amaba con intensidad, pero no lograba retener el amor por mucho tiempo.
Con 5 matrimonios a sus espaldas y múltiples romances entre ellos, la vida sentimental de Giancarlo se volvió tan dramática como las telenovelas que lo hicieron famoso.